La atención. Bueno, hay muchas personas que me están escribiendo ya. Diabetes asesina. Tengo aquí a la doctora Joan Ferguson. Esta mañana, doctora, a los que no tenemos la experiencia de esta enfermedad ni conocemos mucho del tema que es la diabetes. Bueno, en primer lugar, buenos días, muchas gracias por la invitación. Me alegra que esté aquí. Gracias. Yo siento que esto no está planificado, usted fue una enviada de Dios esta mañana para hablar del tema. Gracias. Bueno, en primer lugar es importante comentarle a nuestra población que alrededor de 908,000 personas en nuestro país cursan con la enfermedad, es decir, casi 1 millón de hondureños tienen la enfermedad. Se programa para que el próximo año, 2020, alrededor de 1.020.000 hondureños cursen con la enfermedad, es decir, ya tengan el diagnóstico. En el Instituto Nacional del Diabético recibimos alrededor, solo en la mañana, entre consultas y pacientes que acuden al laboratorio y farmacia, alrededor de 400 a 500 personas. Es importante de que eventualmente el paciente conozca en qué consiste la enfermedad, porque la diabetes es una enfermedad como tal en la cual se producen muchas alteraciones metabólicas, en lo que ocurre que hay elevación anormal de los niveles de glucosa en la sangre del paciente. Los síntomas son muy comunes y hay que prestarle atención. ¿Cuáles son esos síntomas? Aquel paciente que observa un aumento de la frecuencia de la sed, es decir, avidez para tomar agua. Mucha sed. Aquel paciente que va con más frecuencia al baño, orina toda la noche, pasa en el baño 6 a 8 veces, se levanta al baño. Pero si hay medicamentos para que más bien le provoque eso a uno. Eso es importante. Yo en mi caso más bien tengo diuréticos. Yo me levanto porque tengo diuréticos que tomo para ir al baño, para ir a orinar. Bueno, hay que tomar en cuenta qué enfermedades de base tiene el paciente. Otro síntoma es alteración en el apetito. Es un paciente que tiene hambre insaciable, que prácticamente todo lo que observa el paciente lo quiere consumir, sobre todo carbohidratos, mucho pan, mucho azúcar. Otro síntoma muy frecuente es alteración. Mucho pan. Dulce. A mí me encanta el pan. El paciente. El azúcar no. El paciente que observa alteración en su peso. ¿Qué quiere decir? Aquel paciente que no está haciendo alguna dieta en particular, que no está acudiendo al gimnasio y observa en un tiempo corto pérdida brusca de peso, 10, 15 libras o más. Y paciente que experimenta fatiga, cansancio, alteración de su estado de ánimo. Y que no realiza ninguna actividad. Eso es importante saber cuáles son los factores de riesgo, porque la población debe saber que si usted tiene un familiar diabético, es decir, madre, padre, algún hermano, algún abuelo, es decir, un familiar de primer grado, eso le aumenta automáticamente el riesgo de desarrollar la enfermedad más de un 50%, con el simple hecho de tener un familiar. Y ya que mencionó usted los diuréticos, pues vamos a mencionar qué son los diuréticos. Son medicamentos que se utilizan para eliminar exceso de líquidos en el organismo y son parte del tratamiento de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un factor de riesgo para la diabetes, entonces todo paciente hipertenso debe hacer pruebas de laboratorio y de escrutinio para investigar diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad? Uno, aquel que tiene un familiar en su familia con diabetes debe investigarse mínimo una vez al año sus pruebas de glucosa. Aquel paciente que tiene algún grado de sobrepeso u obesidad, porque aunque no tenga antecedente familiar, con el simple hecho que usted no esté en su peso ideal, le aumenta el riesgo de la enfermedad. Aquel paciente que tiene hábitos tóxicos, ¿cuáles? Tabaco y consumo de alcohol, también aumentan el riesgo de la enfermedad. El sedentarismo, es decir, aquel paciente que no tiene ningún tipo de actividad física, cuando la meta mínima es realizar 150 minutos de ejercicio a la semana distribuido, mínimo en unos 5 días a la semana. También otro factor importante son las dislipidemias, es decir, enfermedades relacionadas con las grasas. Aquellas personas que tienen colesterol y triglicéridos elevados, se aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y otro factor muy importante que hoy por hoy ha demostrado que por sí solo puede desencadenar la enfermedad es el estrés, desarrollado por diferentes causas, estudiantil, laboral, personal, es capaz de desarrollar la enfermedad. Ahora es importante saber... Por estrés se puede desarrollar diabetes. Totalmente, aunque no tenga antecedente familiar. Y es muy importante decir que por el simple hecho de ser una población latina, ya eso es un factor que nos agrega un extra para poder desarrollar la enfermedad. Doctora, esta explicación suya es sumamente interesante, pero yo me imagino cuánta gente ahorita
Está pensando, sí, que no siga la doctora. Que no siga, dice, que no siga. Porque, sí, porque está identificando que de estos factores estrés, de repente tiene varios. Sí, tiene varios. Y no ha ido. Así es. Y no se ha hecho y no el va, examen. y no camina, y no hace ejercicio. Ahora, le ha hecho falta un poco la comida. Eso es muy importante. La otra parte creo que ya mencioné. Sumamente importante. Porque la dieta del hondureño no es balanceada y es una dieta rica en carbohidratos. Generalmente, ¿a qué me refiero con los carbohidratos? A alimentos ricos en azúcar. ¿Y cuáles son alimentos ricos en azúcar? El pan, la tortilla, que son parte de la comida del hondureño. Por ejemplo, una tortilla nos aporta aproximadamente, una tortilla pequeña, unas 70 calorías. Un paciente ya generalmente... con 6 tortillas. Claro, doctor. Entonces si sumamos solo las tortillitas, ¿cuántas calorías se agregan en cada tiempo de comida? Entonces excedemos el número de calorías diarias que necesitamos en la ingesta. Si agregamos la Coca-Cola, que tiene bueno, para no decir marcas, las sodas, pues aumentan una gran cantidad de calorías y azúcar en la dieta del paciente. Es importante, o sea, el agua, una meta de 2 a 3 litros, por lo menos en el paciente diabético. La hidratación es importantísima. Debe ser una dieta equilibrada. En lo personal, sí, siempre, por lo menos en el instituto, procuramos que mínimo una vez al año el paciente tenga una cita con el médico especialista en nutrición, porque la dieta no debe ser tomada en realidad del internet. Debe ser una dieta elaborada por un especialista en nutrición de acuerdo a cada paciente. Personalizada. Personalizada de acuerdo a la edad del paciente, a las enfermedades de base, algunas alteraciones metabólicas propias del paciente. Entonces la dieta debe ser personalizada de acuerdo a cada individuo. Alguien me escribe, doctora, porque uno como humano a veces lo que no quiere es sujetarse a la realidad. No la quiere, la está viviendo y la quiere obviar. Alguien me dice, no estará exagerando la doctora con la cifra. Yo más bien creo que se quedó corta. No, ella maneja estadísticas, no. ella es funcionaria del Hospital del Instituto Nacional del Diabético. Entonces, y no es nada, no es cuento chino Váyase usted a los hospitales, a los centros de salud, a las clínicas privadas. ¿Cuántas personas están padeciendo de esta asesina enfermedad que lentamente lo destroza a la persona si no toma cuidados? Inclusive hay personas que ya sabiendo las advertencias continúa tropezando. Es alarmante que realmente la población no esté enterada, o sea, del nivel de complicaciones que está produciendo esta enfermedad, y en verdad son cifras crudas, son cifras reales, y me atrevería a decir que probablemente esta cifra esté por encima de las estadísticas oficiales. En realidad creemos de que para el otro año, o sea, 1.020.000 dice que estaría es lo programado para el próximo año, pero probablemente hay muchos casos aún no diagnosticados. Eso le iba a decir. Y muchos pacientes que todavía están en la categoría de prediabetes, es decir, todos, todavía no casi la mayoría de personas están en la categoría de prediabetes. Yo fui a hacerme el examen. Yo fui a hacerme examen y lo que el doctor me dijo, mire, prácticamente toda persona está en la pre. Así es. Si usted no hace esto, si se mantiene muy cerca del margen de la glucosa, se le puede desarrollar. Así es que la prediabetes es un estado que antecede la diabetes, entonces uno lo identifica en el paciente de tal manera para que los factores que sí son modificables, es decir, la dieta, el ejercicio, estar en su peso ideal, abandono de tabaco, abandono de alcohol, lo que sabemos que hace daño, controlar el estrés, niveles de grasa en sus niveles óptimos, los puedan modificar en un tiempo limitado para que el paciente no desarrolle la enfermedad como tal. Y el paciente que ya tiene el diagnóstico, porque eso es bien importante, el paciente evidentemente no es fácil recibir la noticia que es diabético. Y en eso es muy importante el apoyo psicológico y el apoyo familiar. Por eso la campaña de este año es Diabetes y Familia, porque realmente es una piedra angular el apoyo familiar para que el paciente diabético se pueda controlar. Eso le iba a preguntar, doctora. Yo conozco casos de algunos amigos que tienen diabetes hace 30, 40 años. Yo los conozco. He compartido con ellos, no doy nombres porque tampoco estoy autorizado. Y sé que toman su pastillita, y algunos de ellos han llegado hasta inyectarse, tienen décadas de inyectarse insulina.
Pero usted los mira en su actividad normal, trabajando. Me imagino que es que cumplen la dieta. Claro, es que eso es importante. O sea, el control metabólico en un paciente diabético es importante. La dieta, el ejercicio y el tratamiento farmacológico tienen igual importancia. Pero él puede dejar cualquier cosa menos sus medicamentos donde vaya, a cualquier parte del mundo. Obviamente, o sea, el paciente diabético tiene que, o sea, cargar con su bolsita de medicamentos a donde sea que se encuentre. ¿La tecnología ha avanzado mucho en esto? Totalmente, definitivamente. Por ejemplo, vaya, en el uso de las insulinas, ahora hay insulinas que tienen aproximadamente el tamaño de un lápiz, que el paciente prácticamente lo puede andar en la bolsa de su ropa, en su maletita de viaje y la puede llevar a cualquier parte del mundo. O sea, la tecnología... E incluso no necesitan ningún tipo de refrigeración. Obviamente, fuera del país hay otras mejores opciones, incluso eventualmente hay aparatitos que se conectan al paciente, que son bombas de infusión de insulina, de que ella sola está introduciendo según la cantidad que requiere el paciente, sí. O sea, el tratamiento de la enfermedad ha avanzado muchísimo en comparación a décadas atrás, que prácticamente el control del paciente solo era prácticamente con medicinas. Y es importante mencionarle al paciente porque creo que sí hay una cultura de fobia y de rechazo hacia la insulina. La insulina no indica de que el paciente esté en una etapa terminal de la enfermedad o no indica de que el paciente ya se va a morir. A que no... Simple y sencillamente llega un punto en que las pastillas no funcionan en determinado paciente y aunque se aumente dosis máxima y se dé un medicamento de mayor costo, de mayor calidad, no se le va a poder controlar. Entonces es muy importante que el paciente sepa que el problema en la diabetes es que las concentraciones de glucosa, de insulina que se deben producir de forma natural a través del páncreas, que es una glándula que poseemos todos, son disminuidas o reducidas en el paciente diabético hasta llegar a un punto que no se produce absolutamente nada de insulina y es en el momento que se le prescribe la inyección al paciente. Doctora Ferguson, ¿qué es la diabetes gestacional? La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se desarrolla en la mujer embarazada. Eventualmente es aquella paciente... Es prediabética, obvio. No, es una paciente que no tenía la enfermedad. Ajá. Entonces, pero tiene factores de riesgo, es decir, aquella mujer que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, que ya era hipertensa, aquella paciente que era sedentaria, que tenía un antecedente familiar de diabetes, se embaraza, se realizan pruebas de laboratorio, porque en una embarazada, idealmente, a las 20 semanas de embarazo deben realizarse pruebas de escrutinio. ¿Y eso puede afectar al niño? Obviamente, porque generalmente son bebitos que tienen un peso elevado en comparación a los bebés normales. Un bebé normal tiene que pesar aproximadamente unos 2.500 gramos, pero los bebés de una madre con diabetes gestacional o diabética son bebés que superan los 4 kilos, estamos hablando más de 8 o 9 libras. Es un bebé que potencialmente tiene un riesgo elevado de desarrollar diabetes en la infancia o en la adultez. Entonces es muy importante que una mujer embarazada que tenga esos factores de riesgo que hemos mencionado, que tenga antecedente familiar de diabetes, empiece con pruebas de forma temprana. El tema de la herencia, ¿qué porcentaje tiene de que usted sea propenso? Es muy importante porque cuando tenemos antecedente familiar de diabetes nos aumenta hasta en un 50% de riesgo de desarrollar la enfermedad con un familiar, pero hay antecedentes familiares que ambos padres son diabéticos, por ejemplo, entonces eso le puede aumentar hasta en un 100% de riesgo y la psicosis, doctora, es parte del estrés. Claro, eso es lo que le iba a decir, porque si el familiar, usted sabe que familiar uno puede andar ahí con ese caseta ahí que lo revienta uno. Por eso mencionamos de que, o sea, el estrés hoy por hoy es un factor independiente. ¿A qué me refiero con esto? Que el estrés por sí solo es capaz de producir esas alteraciones metabólicas y hormonales que pueden llevar al desarrollo de la enfermedad, porque hay muchos pacientes que no tienen un solo familiar diabético y me preguntan, doctora, ¿por qué tengo diabetes si en mi familia nadie tiene la enfermedad? Organismo. Pero es un paciente que tiene factores de riesgo y es un paciente que tiene carga de estrés elevadísima que juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. Doctora, quiero comentarle algo así, a propósito, para olvidar un poquito la enfermedad, pero ya volvemos. Fíjate que es la primera vez que alguien se sienta aquí. En este estudio. La primera invitada. La primera invitada, así, que viene o que está aquí y que no fue invitada.
Me explico. No, ¿cómo es Dios? Lo que quiero decirle es que cómo es Dios. Porque le quiero comentar a la gente, lo que pasa es que hoy en el rinconcito del sabor vamos a comer lo que debe de comer una persona con diabetes. Con diabetes. Que ni Cecia ni yo tocó madera, ¿va? Pero es necesario que la gente sepa. Que la gente sepa. Y ella vino y le digo, venga, porque es noticia. Educar a la gente en este campo es noticia. Y yo quiero poner la planta porque tenemos una pausa. Cecia, vamos a leer algunos patrocinadores y voy a poner la planta a ver a cuánto les interesa el tema. Si la doctora quieren que siga, para que hablamos con ella, que la gente nos llame a la planta ahora. Si tienen dudas, aquí está ella, que puede responder. Y si no les interesa el tema, si la planta no se llena, entonces la doctora tranquila, vuelve a su puesto normal y nos vamos a otras noticias, ¿verdad? Pero quiero ver, mientras tanto, usted tiene algunos de nuestros patrocinadores y dejamos la planta activa ahí. En el Palacio de los Niños, en este mes de noviembre, premia tu fidelidad. Te ofrece increíbles descuentos. Puedes ahorrar hasta un 50% en miles de artículos. No te pierdas la oportunidad de vivir una gran experiencia de compra. El Palacio de los Niños, el mundo de la moda infantil. Mr. Max Poder Duox logró combinar lo mejor de 2 jabones. Potente fusión de neutralizador de olores y suavizante. Todo para revolucionar tu experiencia de lavado. Tenía que ser Max. Cirelax ayuda a regular su digestión de manera natural sin causar adicción, provocando un efecto predecible. Toma Cirelax al acostarte y vea los resultados al levantarte. Almacenes El Titán, muy pronto los precios titánicos con el Titán Week. Todos los productos que están en rebaja aplican a un 20% de descuento extra. Podrías comprar con un 30, 40 y 50% de descuento en miles de artículos. Ofertas válidas del 15 de noviembre al 1 de diciembre. Tigo, con la super recarga tienes llamadas ilimitadas a Tigo, saldo para hablar a todas las redes, Estados Unidos y mucho más. Recarga, mejor super recarga. Tigo, en todo lo que te mueve. Bueno, hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Y Pablo, me dice aquí la doctora que hoy en el Parque Central deberíamos tener a un periodista, porque ahí hay una serie de actividades. Una serie de actividades. Mire cómo está la planta, doctora. La mira. Es que ese es un problema. No hay quien no tenga un familiar diabético, creo. Y lo que ella decía, son 100 hondureños los que a diario aproximadamente se diagnostican con diabetes. De los que llegan. De los que llegan, de los que han identificado estos síntomas y se preocupan y van al doctor. Sí. Sería bueno que sacamos unas 2 llamadas y luego hacemos una breve pausa porque es obligatoria. Y ahí nos quedamos otro segmento más con la doctora. ¿Le parece, Cecia? Sí, yo creo que es un tema que es importante abordarlo. Vamos con la primera comunicación. Yo siento hasta frío. Yo también. O sea, es que nadie quiere tener varios factores de riesgo. Sí, sí, porque dice... No, cuando empezamos a identificar varios... yo no como tortilla. Yo sí. Yo no tomo nada con azúcar. Yo sí. Sí me gusta el café con pan, pero he reducido antes... A mí también. Sí, he reducido. He hecho ejercicio, pero he dejado de hacerlo. Pesaba 220 libras, hoy peso 187. Hoy, 187, he bajado 30 libras. Y fui y comencé el proceso porque el doctor me dijo que era pre. Entonces, comencé al proceso y regresé donde él. No, excelente, bien, pero su metabolismo trabaja en función a ello, entonces hay que cuidarse. Correcto. No, y hay que continuar los controles porque no hay que quedarse como que todo está bien. Hay que regresar y repetir los exámenes de laboratorio. Pero psicológicamente también afecta, doctora, porque uno dice, ya me duele la espalda, serán los riñones, dicen, serán los... Y comienza uno. También hay que saberlo manejar el estrés de la enfermedad. Y la familia es importante, dijo usted, ¿verdad? Totalmente importante. El apoyo familiar es vital en un paciente con diabetes. Porque el carácter le cambia, ¿verdad? Sí. Generalmente el paciente, cuando se le brinda o cuando se le da el diagnóstico, cree que es una sentencia de muerte y en realidad no es así. Yo conozco
Los dos amigos que yo le digo ya están viejitos. Claro, no. En el instituto tenemos pacientes desde los 18 años de edad hasta pacientes de 97 años de edad. O sea, es decir que en la medida que usted esté controlado, o sea, que lleve sus citas de forma regular, que tenga apego a su tratamiento, que tenga actividad física rutinaria, que siga una dieta al pie de la letra, puede llevar una vida completamente normal. Ahora, doctora, ¿usted no trajo algún aparato para probar la sangre? No trajo. Porque dicen que ahora la glucosa... ¿Cómo se llama? Realmente sí se puede tomar una glucometría, pero es importante aclararle a la población que es el examen. Pruebas, correcto, las pruebas diagnósticas deben ser tomadas de un laboratorio. La prueba mínima y básica es una glucosa en ayuno, que el paciente debe tener 8 horas de ayuno. Aunque Brenda dice que ella no un aparato que le mide el azúcar. Porque ella tiene que estar en proceso, claro, ella lo tiene que hacer a diario. Un monitoreo. Sí, bueno. Sí. Doctora, vamos a aprovechar el tiempo para unas 2 llamadas, la pausa y regresamos nuevamente con usted porque la gente sí quiere seguir hablando con usted. Brisa de Olancho, buenas. Buenos días. Doctora, quisiera saber que hablara de la diabetes mutante. Algo así, creo que se llama diabetes mutante. ¿La diabetes? Probablemente debe ser debutante el término. Debutante, sí. Debutante. Sí. Bueno, mire, es importante que la población sepa que existen diferentes tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 es aquella que se da en personas de menor edad, es decir, una diabetes juvenil, en aquellos pacientitos jóvenes, va a haber niñitos menos de 18 años de edad por lo general. ¿Hay niños que nacen ya con ella, con la enfermedad? Es correcto. Incluso es importante que sepan que el paciente diabético tipo 1, que por lo general son menores de edad, nacen con deficiencia absoluta de insulina. Entonces el manejo de estos pacientitos de entrada son aplicaciones diarias de insulina. ¿Y por qué les hace falta insulina a uno? El antecedente genético y familiar es vital en este tipo de enfermedad. Entonces es la menos frecuente, afortunadamente, de la diabetes. La más frecuente es la diabetes mellitus tipo 2, que son las que observamos ya en personas de mayor edad. ¿Y la insulina qué es en el órgano, en el cuerpo? Bueno, es importante saber... ¿Quién la produce? Todos tenemos páncreas. El páncreas es la glándula encargada de la producción de forma natural de insulina. Es decir, todos nacemos con una carga normal de insulina, que es la hormona que produce disminución de los niveles de glucosa o de azúcar en nuestro organismo. Sí. El problema en la diabetes es que no se produce suficiente cantidad de insulina en el organismo. Entonces, lo que ocurre es que al no haber suficiente cantidad, los niveles de glucosa se elevan y se alteran. Entonces, eventualmente este azúcar, que está en niveles por encima de lo normal, eventualmente actúan como un tóxico en toda la economía del organismo. Por eso hay afectaciones en todos los órganos del cuerpo cuando hay esos niveles de glucosa alterados. Dice doctora Ferguson aquí alguien, don Eduardo, a mí cuando me dijeron que tenía diabetes, me oriné, me desmayé, no veía nada, es horrible, pero Dios es quien lo cuida. Así es, o sea, es importante el apoyo psicológico y familiar porque eventualmente el paciente lo toma como una noticia dura, como una noticia de le cambia la vida, doctora. Usted está haciendo, le cambia la vida a uno. Mire, cuando usted dice que la familia debe ayudar, ¿en qué deben de ayudar? Que no coman chicharrones delante de la persona. Es que eso es importante. Es que para mí eso debería, que si van a hacer un sopón, que se lo vayan a hartar a otro lado, pero que, me explico, que toda la comida que causa daño no se la coman delante de la persona. Usted lo está diciendo en términos para que entiendan. Es que yo así miro, pues, imagínese que usted... Así es. Porque el paladar, el gusto, uno también... No, es que no hubiera tanta diabetes si esas cosas no fueran deliciosas. A mí me reventaron el otro día con una catamal. Yo no como una catamales. Pero ojalá y echa el chilito, el encurtido. Y hay que tener mucha fuerza, mucho carácter. De voluntad. No, que sean considerados con los alimentos. No, y aparte también lo que les decía, lo del carácter. Hay que comprenderlos que de repente están muy enojados,
que por una mirada incluso se pueden molestar. Así es. Entonces, por eso es importante el apoyo de la familia. Y lo otro hay que comer, doctora. Claro, saludablemente. Saludablemente y comer siempre. Y ya que estamos hablando de los cambios de estado de ánimo, es importante mencionar que la depresión va muy de la mano con el diagnóstico de diabetes. Un alto porcentaje de pacientes diabéticos pueden desarrollar depresión. ¿A qué me refiero con eso? Tristeza, labilidad emocional, desánimo por el diagnóstico de la enfermedad. Eduardo Maldonado, mire, yo soy una persona diabética. ¿Cómo puedo hacer para que me den consulta en la clínica del diabético? Buena pregunta. Si cuando a mí me lo diagnosticaron, yo solo llorando pasé, don Eduardo. Tengo unos hijos que me apoyaron, de verdad. Sí, bueno, es importante que el paciente sepa que para acudir al Instituto Nacional del Diabético solo necesita una remisión de su médico tratante, ya sea del centro de salud, del CLIPER, si acude a alguna clínica privada, se le puede dar. Incluso nosotros recibimos pacientes del Hospital Escuela, recibimos pacientes del Hospital General San Felipe, recibimos pacientes incluso del Hospital Diabético. ¿Es público? Es una institución gubernamental. ¿Financiada por el Estado? Financiada por el Estado, es correcto. ¿Se ocupa más billete ahí, doctora? No, sin duda alguna. Hay medicamentos. Dígalo ahorita. Mire, yo en lo personal me siento muy contenta porque prácticamente ya voy a cumplir 4 años de laborar en la institución y ha habido mucho apoyo por parte del gobierno a la institución. Incluso con mucho orgullo les digo de que tenemos nuestra propia farmacia. Antes dependíamos absolutamente del Hospital General San Felipe, tenemos nuestra propia farmacia. El laboratorio tiene aproximadamente unos 3 meses de estar funcionando. Ya en el instituto recibimos apoyo de la OPS, de eso me siento muy contenta porque ya nuestros pacientes, por lo menos las pruebas básicas y de rutina las podemos realizar dentro de la institución. Entonces tenemos otros servicios, tenemos, en cuanto al equipo médico, pues tenemos medicina interna, tenemos medicina general, tenemos médicos en servicio social que nos apoyan de forma activa. Tenemos un equipo de nutrición, tenemos nuestro psicólogo, tenemos servicio de oftalmología. Gracias a Dios tenemos el equipo mínimo que debe tener un paciente diabético. Al regreso tengo un montón de preguntas, doctora. Solo quiero sacar esta llamada de la colonia Tepeyat. Una pausa y regresamos con la doctora Joan Ferguson. Buenos días, colonia Tepeyat. Sí, buenos días. Sí, señor. Importante el tema. Mire, a mí me diagnosticaron diabetes hace 3 meses. Tenía una glucometría de 289 en ayunas y una glicohemoglobina de 10, pero yo fui al seguro y a mi hijo me dieron metformina de 850 en la mañana y por la tarde, pero igual me la ha mejorado porque siempre me la he tomado y me sale 110. No sé si es necesario que siga con ese mismo tratamiento o cambio de insulina. Bueno, yo diría que hoy no es día de consulta. Es bien arriesgado. Pero sí, le voy a dar unos para un médico consejos al paciente. Consejos, sí. En primer lugar, cuando el paciente se inicia tratamiento, esa prueba de hemoglobina glicosilada nos da un promedio de cómo han dado la glucosa o el azúcar de un paciente en los últimos 3 meses. Sí, si bien es cierto, el medicamento de entrada y la primera elección es la metformina, de la mano van los cambios y hábitos de estilo saludable. Ahora sí me preocupa ese 10%, porque uno de especialistas se rige por guías de manejo. Y generalmente esas guías de manejo dictan que cuando un paciente tiene una hemoglobina glicosilada arriba de 9%, aparte de hacer modificaciones en el tratamiento, es un paciente que eventualmente se debe valorar el inicio de insulina. Generalmente ya un paciente con arriba de 10 debería valorarse el inicio de la insulina. Entonces yo sí le recomiendo al paciente de que eventualmente, si no es actualizado el examen, hay que actualizarlo de nuevo para valorar el inicio de insulina con ese valor tan alto de glicosilada que tiene. Bueno, una pausa y ya regresamos. Yo tengo muchas preguntas que hacerle a la doctora. ¿Por qué se pierde la vista? ¿Qué tiene que ver la diálisis con esto? Son preguntas que yo quiero salir también de mi ignorancia médica, porque yo no sé por qué lo relaciono la diálisis con la... ¿Tiene que ver? Totalmente. Después de eso me lo cuenta.